y venimos hablando con nuestro pastor Alberto de un tema muy importante y es rendir culto a Dios. Amén. ¿Ha puesto atención a las últimas palabras? ¿Cómo rendimos culto a Dios? Y cómo esto también está relacionado con nuestras emociones. Y yo me ponía a pensar y decía, hay algo hermoso que Dios me ha permitido hacer por muchos años, y es estar en el equipo de alabanza. Si ustedes, algunos conocen, otros no, mi esposo y yo llevamos mucho tiempo sirviendo a Dios en el departamento de alabanza, y hoy quería compartir un poco sobre esto con ustedes. La palabra del día de hoy se llama simplemente alaba. Simplemente alaba. Y como les decía, las prédicas de nuestro pastor Alberto y de los demás pastores y de los demás líderes han ido encaminándose a esto, a cómo rindo culto a Dios y a cómo gestiono y controlo mis emociones. Y Dios ha puesto en mi corazón que veamos 3 aspectos importantes que van ligados el uno al otro. Entonces, yo rindo culto a Dios mediante la alabanza y también sujeto mis emociones para hacerlo de manera correcta. Pero en primer lugar, yo le pregunto a usted, ¿qué dice la palabra respecto a rendir culto a Dios? Y yo quiero que me acompañe en la palabra Romanos 12, verso 1. Amén. Y Romanos 12, verso 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ojo a estas 2 últimas palabras, culto racional. En la palabra aquí en Romanos vemos que hablamos de presentarnos, ¿verdad? Y de presentar a Dios un culto como racional. Amén. Y sabemos que en la antigüedad los sacrificios que se daban a Dios, ¿cómo eran? Eran seres vivos puestos en holocausto, ¿verdad? Lo vemos también en la palabra. Pero hoy en día nosotros, cuando vamos a presentar sacrificio a Dios, no cogemos un corderito, lo ponemos en un holocausto, ¿verdad que no? Pero el Señor nos manda en su palabra aquí en Romanos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y nos dice que eso en conjunto es nuestro culto racional. Entonces, una de las maneras en las que yo puedo rendir culto a Dios, gracias, monita, es mediante la alabanza y la adoración. Y por eso les decía que si bien mi esposo y yo hemos tenido la oportunidad y el privilegio de servirle a Dios muchos años por medio de la danza y por medio de la alabanza, hemos aprendido, lo que más hemos aprendido durante este tiempo es que tanto la alabanza y la adoración, tanto la alabanza como la adoración están mucho más allá de estar relacionados con la danza, con la música y con los instrumentos. ¿Qué es verdaderamente la adoración? ¿Qué es verdaderamente la alabanza? A veces escuchamos la alabanza, sí, las canciones alegres, ¿verdad? Las canciones que nos inspiran ese gozo, donde le rendimos también culto al Señor. Y la adoración es un momento de adoración, es un momento de canciones suaves, donde yo también siento que me conecto. No es eso, mis hermanos, no es eso. Y esta es una de las cosas que el Señor me llevó hoy, mientras preparaba la palabra, a compartir con ustedes, porque lo hemos aprendido durante muchos años. Estos 2 aspectos van mucho más allá de los cánticos que usted y yo entonamos cuando nuestro culto inicia. Esto hace parte más de nuestra vida, de nuestro corazón, de ese culto racional que Dios está pidiendo que tú y yo le presentemos. Ahí va direccionado esto. Entonces, cuando buscamos la definición de rendir culto a Dios, ¿qué entendemos por rendir culto a Dios? Rendir culto a Dios es darle el honor por lo que Él es, por lo que se merece, expresarle gratitud por lo que ha hecho por nosotros y con nosotros. Porque podemos ver lo que somos hoy y estoy segura que todos podemos decir que Dios ha hecho algo con nosotros, amén. Que Dios nos sacó de algún lugar y si estamos hoy aquí rindiendo culto a Él,
es porque Él ha hecho algo maravilloso con usted y conmigo, amén. Entonces, rendirle culto a Dios es eso, es darle honor por lo que Él se merece, es expresarle la gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros y poder presentarnos ante Dios como un sacrificio vivo, agradable y santo. Es muy importante en la vida de nosotros como cristianos. Necesitamos entender que adorar y alabar son formas de rendirle culto. Y debemos entender que la adoración va encaminada a la obediencia. Y que la alabanza que sale de usted y de mí debe ser una alabanza con voluntad y con determinación. Y ya le voy a explicar a qué me refiero con esto. Cuando yo hablo que nuestra alabanza debe ser con voluntad y con determinación, me refiero a que nuestra alabanza nunca puede depender de nuestras emociones. Escúcheme bien, su alabanza y mi alabanza nunca pueden depender de nuestras emociones. Y me llama mucho la atención, como le decía, que la palabra en Romanos me habla de un culto racional. Entonces yo me ponía a buscar y yo decía, ¿qué es ser un ser racional? Un ser racional es estar siempre dispuesto a aprender. Un ser racional es una persona que no se deja abatir por la dificultad de enfrentar un problema. Un ser racional es una persona que siempre está dispuesta a conocer algo nuevo. Esta definición que encontré me gustó mucho, porque hemos venido aprendiendo mucho sobre nuestras emociones, pero lo importante no es solo reconocerlas, sino aprender a administrarlas, a gestionarlas y a encaminarlas de una manera correcta. Amén. Y como le decía, en la palabra, en diferentes lugares que ya vamos a ver, en diferentes partes, la palabra nos guía a la necesidad de controlar de manera racional e inteligente nuestras emociones. Y como le decía, mientras nosotros rendimos culto a Dios, y esto lo voy a ligar con la definición que le acabo de dar, nosotros debemos estar dispuestos a aprender. Entonces, decíamos que un ser racional es una persona que está dispuesta a aprender, que está dispuesta a conocer siempre cosas nuevas y que no se deja abatir por las dificultades, ¿verdad? Entonces, cuando rendimos culto a Dios, debemos estar dispuestos a aprender lo que Dios nos quiere enseñar durante el proceso. Cuando rendimos culto a Dios, no nos alejamos cuando las cosas no salen como esperamos. Cuando rendimos culto a Dios, estamos dispuestos a conocer algo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque cuando rendimos un culto a Dios racional, como nos dice Romanos, estamos dispuestos a entender que si Dios me cierra una puerta, me va a abrir ventanas. Que si Dios me destruye los planes, es porque esos planes de pronto me iban a destruir a mí. Amén. Y es porque confiamos en que sus planes son mejores que los nuestros. ¿Cuántos confiamos en que los planes de nuestro Dios son mucho mejores que los nuestros? Amén. A veces, dele la gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí, mis queridos hermanos, es cuando estamos rindiendo un culto racional. Cuando yo descanso en que los planes de mi Dios son mejores que los míos. Cuando así me duela, yo entiendo que si Dios destruyó ese proyecto, es porque ese proyecto de pronto me iba a llevar a la ruina. Que si Dios cerró esa puerta, es porque está preparando una ventana gigante para mí. Pero solamente cuando yo aprendo a controlar mis emociones, es que logro entender los planes de Dios. Solo así. Y así es como rindo un culto racional. Y volviendo un poco a la alabanza como una forma de rendir culto a Dios, yo quiero que aprendamos juntos hoy varias cosas. Hace un rato yo le decía a usted que la alabanza y la adoración van mucho más allá de un tema musical, ¿verdad? Y yo quiero que usted vaya conmigo a Génesis 22. No vamos a leer toda la historia porque sé que usted y yo la conocemos,
Pero sí quiero que leamos rápidamente en Génesis 22 un detalle que a veces pasamos por alto. En este pasaje de la palabra, Dios prueba a Abraham. Todos sabemos que le costó mucho. ¿Qué era lo que más le pedía Abraham a Dios? ¿Que le diera qué? Que le diera un hijo, ¿verdad? Él deseó con todo su corazón tener un hijo. ¿Usted se imagina las emociones de Abraham y de su esposa? Al por tantos años desear algo con todas sus fuerzas y no poder tenerlo. ¿Qué podían sentir ellos como seres humanos? ¿Qué emociones nos vienen a nuestra vida cuando no podemos obtener pronto lo que deseamos? Tristeza, frustración, ¿verdad? Ansiedad. Dios entiende sus emociones. Dios entiende mis emociones. Porque incluso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra también las vivió. Y la palabra lo dice. Y volviendo a esto, quiero que caigamos en cuenta de algo muy importante. En Génesis 22, cuando Dios prueba a Abraham y le dice que le sacrifique su único hijo, en el verso 5, quiero que me acompañe a leerlo, porque Abraham obedeció la voz de Dios y él se levantó y se encaminó con su hijo Isaac hacia el lugar donde lo iba a ofrecer en holocausto. Pero hay una parte muy importante que dice: entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Adoraremos. ¿Usted entiende? Adoraremos. Para Abraham, ir a adorar a Dios era ir a darle su único hijo en sacrificio. Eso es adoración. Adoración no es la canción suave que cantamos. Adoración es eso. Es que cuando Dios te diga a ti, suelta eso que te está alejando de mí, tú le digas, amén. Sí, Señor, heme aquí. Voy a ir a adorarte. Adoración es que cuando tú te levantes y digas, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy no tengo ganas de ir a servir. Hoy no tengo ganas, hoy no tengo ánimos. Adoración es morir a ti para ir ahí y adorarle y obedecerlo. Eso es adoración. Y eso, mis hermanos, es una manera maravillosa de rendir culto a Dios. Amén. Gloria a Dios. Mira, yo me pongo a pensar y yo digo, su único hijo, su hijo amado, su hijo tan deseado. Yo soy mamá. Y yo me pongo a pensar y yo le pregunto a ustedes los que son, levanten la manito los que son padres aquí. Imagínese usted la sensación de Abraham si Dios llegara y le dijera, necesito que sacrifiques a tu hijo. ¿Usted qué pensaría? ¿Usted qué sentiría? ¿Se imagina? Difícil, ¿verdad? Difícil. Imagínese. Yo me pongo a pensar, yo tengo una hija de 5 años y yo digo, wow, Dios mío, no sé qué haría. Pero fíjense la valentía y la obediencia, el nivel de obediencia. Yo digo, Dios, ayúdanos a tener el nivel de obediencia que tenía Abraham. Entonces, si a Abraham no le costó obedecer a Dios para desprenderse de lo que más amaba, ¿por qué a ti y a mí nos cuesta tanto soltar cosas que sabemos que nos están alejando de Dios? Piensa ahí donde estás. ¿Por qué? Si a Abraham no le costaba desprenderse para poder adorar a Dios. Yo me imagino que Abraham tenía su corazón arrugado, pero él confiaba en que los planes de Dios eran mejores que los suyos. Y él sabía que Dios tenía un propósito con esto. Entonces, la adoración está relacionada con nuestra obediencia. Y nuestra obediencia
es eso, es controlar nuestras emociones y entender que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y decirle a Dios, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Amén. Ahora, hablando de la alabanza, encontramos en las definiciones de alabanza, que tiene muchas, expresar, demostrar honor, halagar, exaltar a alguien. Amén. Cuando nosotros alabamos a Dios, lo que hacemos es exaltarlo, alabarlo, halagarlo, porque lo merece, porque es maravilloso. Y claro, expresar alabanza a Dios es muy sencillo cuando todo está bien. Cuando yo recibo la bendición de Dios es muy fácil decir gracias Dios, eres maravilloso, gracias Dios, gracias por tus bendiciones. Pero ¿qué pasa con nuestra alabanza cuando las cosas no están bien? ¿Es igual de enérgica? ¿Verdad que no? Y a esto voy cuando le decía hace un rato que nuestra alabanza no puede depender nunca de mis emociones. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo alabo a Dios cuando me siento triste? ¿Cómo alabo a Dios cuando me siento deprimido? Y yo quiero mostrarle muchos ejemplos en los Salmos, porque muchos de estos fueron escritos en momentos de tribulación. Yo quiero que me acompañe al Salmo 103. A mí me llama mucho la atención en esta palabra porque no es fácil alabar a Dios cuando las cosas no están bien. En el lugar donde nosotros servimos, vemos constantemente, y ahorita después de la pandemia, vemos muchos casos de no quiero ir a la iglesia, hoy no tengo ánimos de servir. A mí me pasa con mis niñas a veces, hoy no me siento bien para danzar. O algunos del ministerio, hoy no me siento bien para cantar. Y yo quiero recordarle hoy que usted y yo, sin Dios no somos nada. A veces dejamos que nuestras emociones nos controlen y creemos que vamos a estar mejor dejando de servirle, dejando de asistir a la iglesia. No, porque le recuerdo que Dios, sin usted y sin mí, sigue siendo Dios. Pero usted y yo sin Dios no somos nada. Entonces, cuando usted crea que alejándose de la iglesia, que alejándose del servicio, mejora su situación, déjeme decirle que lo único que hace es empeorar la situación. Porque esa brecha se agranda y su relación con Dios se enfría. Y el único perjudicado es usted. Dios sigue estando ahí con sus brazos abiertos, esperándolo, esperándome. Dios siempre está ahí. Y David es un gran ejemplo de alabanza en tiempos de tribulación. En el Salmo 103 podemos ver que dice, en este Salmo de David, dice, alabanza por las bendiciones de Dios. Y dice el Salmo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, todo mi ser. Y dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y fíjese que en el verso 4 donde dice el que rescata del hoyo tu vida. Hace unos días hablaba con una jovencita que me dice que siempre siente muchos episodios como de ansiedad y depresión. Y cuando leía en esta semana la palabra para compartir con ustedes, ella me decía, es que yo me siento como en un hoyo del que no puedo salir. Hay días que no me puedo levantar de mi cama porque me siento como que estuviera en un hoyo del cual no puedo salir. Y yo recordaba esta conversación con ella cuando leía este salmo y yo decía, miren esto tan bello. Él es el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. No sé si usted ha escuchado a alguna persona con depresión, no sé si usted de pronto ha experimentado alguna sensación de depresión, pero yo entiendo que se siente como un dolor en el pecho, ¿verdad?
porque uno somatiza físicamente también los temas emocionales y se siente como un dolor. Pero mire lo que le está diciendo la palabra, mire lo que dice este salmo. Y si David decía esto es porque también lo había experimentado. Pero él lo dice con certeza, Él te rescata del hoyo. Él te rescata del hoyo. La única solución es estar cerca de Él. Si usted se siente deprimido, si usted se siente desanimado, la solución no es alejarse de Dios. La solución no es dejar de venir a la iglesia. La solución no es dejar de servirle. La solución es acercarse más a Él. Es ahí cuando más debemos depender de Dios, porque Él es el que sana mis dolencias. Él es el que me saca de ese hoyo. Nadie más, solo Él. Amén. Dele la gloria a Dios, apláudale al Señor. ¿Usted se ha sentido alguna vez seco espiritualmente? Yo sí. ¿Usted se ha sentido seco? Yo sí. Pero ¿sabe qué pasa? Es como si yo tuviera una matica. Y si yo veo que la matica se me seca, a mí me acabo de acordar, en mi casa yo tengo una mata que quiero mucho. Y a veces cuando por mi trabajo tengo que salir de viaje o algo varios días y regreso, la encuentro achicopalada. Porque a mi esposo y a mi hija siempre se les olvida echarle agüita a mi matica. Entonces, siempre encuentro mi matica achicopalada. Entonces me toca ir, echarle agüita, para que al día siguiente esté otra vez verde y bonita y con sus hojitas así. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Si tú te sientes seco espiritualmente, no es culpa del pastor, no es culpa del líder, no es culpa de tu familia. Es tu responsabilidad de echarle agüita a la matica. Es tu responsabilidad. ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces dejamos que emociones de pronto de odio, de rencor, hagan nidito en nuestro corazón. Y entonces venimos a la iglesia con mala actitud. Y si la palabra de pronto me hizo así, entonces, no, a mí no me gustó esa prédica. ¿Verdad? ¿Cuántos hemos escuchado eso? No, a mí no me gustó esa prédica. Es que a mí no me gusta cómo predica él. Es que a mí no me gusta cómo predica ella. No. Si el Señor permite que tú escuches una palabra, es porque esa palabra era para ti. Si el Señor te pone en un lugar y te da una palabra, es porque esa palabra era para ti. O a veces también nos preocupamos más por el vecino que por mí. Ay, aquí debería estar Pepita escuchando esta palabra porque no. Eres tú el que tiene que escuchar esa palabra. Es para ti esa palabra. El Señor se encargará de que Pepita escuche las palabras que te tenga que escuchar. Tú preocúpate por ti, por regar tu matica. Eso pasa, y es donde le digo, cuando usted se siente seco espiritualmente, corra al agua de vida. ¿Quién es el agua de vida? Dios. Dios es el único que puede refrescarte. Dios es el único que puede hacer que tu matica espiritual vuelva a reverdecer. Así debemos cuidar nuestra vida espiritual, porque si yo permito que mi matica se siga secando, ¿qué pasa? Se va a morir. Lo mismo pasa con mi vida espiritual. Si yo no le echo agüita, me voy a morir espiritualmente. Me voy a secar, me voy a enfriar. Y eso depende de mí, que mi relación con Dios no se deteriore. Entonces, cuando yo me seco espiritualmente, ¿qué debo hacer? Hay muchas emociones encontradas en esos tiempos. Cuando yo me siento mal espiritualmente, cuando no siento ánimos de servir, cuando no siento ánimos de venir a la iglesia, es ahí donde yo tengo que tener el dominio de decir, alto, mi alabanza no puede depender de mis emociones. Alto, mi alabanza no puede depender de mis emociones. Repítalo conmigo, alto, mi alabanza no puede depender de mis emociones. Amén. Dios quiere una alabanza con voluntad y con determinación.
Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Una alabanza con voluntad y con determinación, sin importar las circunstancias. Yo quiero que me acompañe al Salmo 42. Y como le decía, la palabra nos da muchos ejemplos de alabanza en tiempos de dificultad. Y a mí me gusta mucho, y esta palabra la compartí, este salmo alguna vez compartía algo con mis niñas de danzas. Y volviendo al tema de la sequedad espiritual, este salmo hermoso se llama Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos sed? ¿Qué vamos a buscar? Cuando sentimos nuestra garganta seca, ¿qué vamos a buscar? Líquido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Miren lo que está diciendo David. Lloraba de día y de noche. Tristeza. Lloraba de día y de noche. Y dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿A cuántos nos ha pasado que en una dificultad alguien nos dice, ¿y dónde está tu Dios? Y dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí, dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ojo a esto, hoy Dios te dice, espera en Dios, porque aún, ese porque aún quiere decir, la estás pasando mal, he de alabarle. Estoy triste, aún he de alabarle. Estoy enfermo, aún he de alabarle. Amén. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Amén. Y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Nuestros enemigos nos dicen, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Y vuelve la palabra y nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Hoy Dios nos dice, espera en mí y alábame. Como dice la palabra que les dije que le había puesto, simplemente alaba. No importa qué estés pasando tú, simplemente alaba. Amén, gloria a Dios. Y la declaración de David, fíjense todo lo que está mencionando. Sus enemigos le dicen, ¿dónde está tu Dios? Lágrimas de día y de noche. Sí, siento que todas tus olas pasaron por encima de mí. Pero la declaración de David donde dice, aún he de alabarle, es una muestra de su disciplina. De alabanza. Y eso es lo que requiere Dios de ti y de mí, disciplina. Vuelvo y les digo, una alabanza con voluntad y determinación. Nuestra alabanza no puede depender de nuestras emociones. Cuando yo entiendo la grandeza de Dios, entiendo que soy yo la que necesita de Él, no Él de mí. Y aún he de alabarle, sin importar las circunstancias, he de alabarle. Amén. ¿Y sabe usted por qué debemos alabar al Señor? ¿Por qué cree usted que debemos alabar al Señor?
para darle gracias. Él busca adoradores. Yo quiero darles 5 razones específicas de por qué debemos alabar al Señor. La primera de ellas es porque lo ordena su palabra. En el Salmo 150 vemos que dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Y más adelante dice: con salterio, con arpa, con danzas. Y al final, en el verso 6 dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Por qué debemos alabarle? Porque Él lo ordena. Todo lo que respire, alabe a Jehová. La segunda razón por la cual debemos alabarle es porque Él se entrona en nuestra alabanza. En Romanos al principio veíamos que Él nos pide un sacrificio agradable y Él se agrada en nuestra alabanza. La palabra de Dios dice en el Salmo 22:3: tú que habitas en las alabanzas de Israel. Él habita en las alabanzas de su pueblo. Amén. Y si yo sé que a Dios le agrada que lo alabe, eso hace parte también de ese sacrificio agradable que yo rindo a Él como culto racional. Amén. Créame, el Señor no nos ordena que lo alabemos porque Él lo necesita, pero Él sabe que nosotros podemos pasar dificultades con nuestras emociones y Él sabe que necesitamos alabarlo para poder controlar las emociones, para poder controlarnos. Hay poder en la alabanza, es nuestra tercera razón. Cuando nosotros entendemos la magnificencia de Dios y cuando podemos descansar en Él por medio de nuestra alabanza, créame, la alabanza trae victoria, la alabanza trae liberación, la alabanza tiene poder, la alabanza trae sanidad. Amén. Cuarta razón, lo alabamos porque es bueno y digno. El Salmo 135 nos dice: alabadle, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Él es bueno. ¿Usted lo cree? Dios ha sido bueno con usted, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te abates? Espera en Él. Simplemente alaba. Y por último, Dios nos creó para que lo alabemos. Isaías 43:21 nos dice: este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. ¿Alabamos cuando estamos bien? Sí. ¿Alabamos cuando estamos mal? También. Como lo dice el Salmo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Nuestra alabanza es emocional, sí, pero nunca cae en emocionalismo. Es muy diferente. Es una delgada línea con la que tenemos que tener mucho cuidado. Caemos en emocionalismo cuando permitimos que nuestro corazón alabe solamente cuando se siente bien o cuando se siente listo. Es decir, si yo permito que mis emociones dicten mi nivel de alabanza, ahí estoy cayendo en emocionalismo, porque no estoy manejando mis emociones con inteligencia. Vuelvo y digo, cuando yo digo, hoy no tengo ánimos de ir a la iglesia, mejor me quedo acá en la casa, ahí estoy dejando que mis emociones dicten mi nivel de alabanza, y eso no es lo que me pide Dios. Cuando yo digo, hoy no me siento bien para cantar, hoy no me siento bien para danzar, hoy no me siento bien para servir, ahí estoy dejando que las emociones controlen mi alabanza, y no debe ser así. Pero si tomamos el ejemplo de David, entendemos que Dios creó las emociones, pero además también nos da instrucciones para que las podamos manejar. Y nos dice que podemos descansar en Él. Cuando yo dejo de venir a la iglesia porque el hermanito me miró mal, ¿a qué le estoy dando más importancia? ¿A mi alabanza
es que el líder me habló feo, yo mejor no vuelvo a la iglesia. ¿Qué es más importante para ti? ¿Dios o tu emocionalismo? Siempre Dios. Siempre Dios. Nuestra alabanza no puede depender de nuestras emociones, ni puede depender de otras personas. No, debemos aprender a depender únicamente de Dios. Jesús también sintió emociones cuando estuvo aquí. Antes de morir en la cruz, Jesús dice la palabra que cuando estaba en Getsemaní se sintió angustiado. ¿Cuántos nos hemos sentido angustiados? Todos, ¿verdad? Jesús también sintió esa angustia, pero Él siguió adelante porque sabía que los planes de su Padre eran mejores que los de Él, y Él solamente obedeció, o sea, adoró. Obedeció. Cuando una persona tiene inteligencia emocional, tiene 4 características importantes. Puede percibir las emociones, comprender las emociones, manejar sus emociones y utilizar sus emociones. Percibir, comprender, manejar y utilizar. ¿Por qué? Yo percibo que siento una emoción, pero no dejo que eso me altere. Comprendo lo que estoy sintiendo, ¿verdad? La manejo y la utilizo. ¿Cómo la utilizo? Alabo, enfoco. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente sus emociones y lograr resultados positivos. Eso hace una persona con inteligencia emocional. Cuando yo percibo, comprendo, manejo y utilizo mis emociones, logro ser una persona con inteligencia emocional, y eso me da resultados positivos no solo para mí, sino para las personas con las que comparto. Impacto a las personas a mi alrededor, porque cuando yo no sé manejar mis emociones, me desquito con el que está al lado. Amén. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿es apropiado alabar a Dios en la adversidad? ¿Cierto que sí? El mejor momento para alabar a Dios es ahora. Donde sea que usted esté, el día que sea, a la hora que sea, si a usted se le viene a la cabeza ¿cuándo es el mejor momento para alabar a Dios? La respuesta es ahora. Todo momento es adecuado y es oportuno para alabar a Dios. Y solo quiero darle un ejemplo más que nos da la palabra. Acompáñeme a Habacuc 3, versos 17 y 18. Ya para ir cerrando. Este ejemplo me gusta mucho y lo quiero leer en Nueva Traducción Viviente. Habacuc 3 me dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y en los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Fíjese lo que nos está diciendo el profeta Habacuc. En circunstancias actuales sería algo así como: aunque mi economía esté inestable, aunque haya desempleo, aunque haya enfermedad, aunque haya depresión, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nunca piense que está siendo hipócrita si alaba al Señor con tristeza en su corazón. Nunca lo piense. Se lo digo porque me lo han dicho. Más bien entienda que es ahí en la adversidad cuando usted y yo más necesitamos alabar al Señor, porque es ahí cuando más necesitamos estar cerca de Él, fortalecer nuestros lazos con Él. Es ahí en la adversidad cuando más necesitamos a Dios.
Lo que Dios quiere de nosotros es que lleguemos al punto de alabarlo sin importar cuáles sean las circunstancias, sin importar cuáles sean mis emociones. Amén. ¿Por qué te abates? Espera en Dios y alábale. Y alábale. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies. Y yo quiero que usted entienda que la alabanza siempre tiene que ser visible. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. En el Salmo 66 dice: griten alabanzas alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Griten, griten, canten de la gloria de su nombre, cuéntenle al mundo lo glorioso que es. Y más adelante dice: todo lo que hay en la tierra te adorará, cantará tus alabanzas, aclamando tu nombre con cánticos gloriosos. Que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a viva voz. ¿Por qué le traigo este salmo? Dice a viva voz, dice griten, que todo el mundo se entere. Porque nosotros debemos presentar nuestras alabanzas delante de Dios así, porque no puede depender de nuestras emociones. Sáquese de la cabeza, es que yo soy así. Si usted viene a la iglesia, dele gracias a Dios que puede levantar sus brazos, que puede cantar, que puede gritar, que puede danzar, que puede saltar. Porque si usted viene, sí, yo estoy alabando a Dios. Sí. No, es que yo alabo a Dios así con mi cara de limón. Dios sabe que yo alabo así. Sí. Cuando levanta las manos al Señor. No, mire lo que está diciendo la palabra. Griten a viva voz. ¿Usted cree que Dios se merece una alabanza así? ¿Usted cree que Dios se merece una alabanza así? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Cierre sus ojos y dígale: Señor, hoy nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto a alabarte sin importar las circunstancias. Levante sus manos para Dios con fuerza, con ánimo, y dígale: Señor, heme aquí. Señor, quiero ser obediente a ti como lo fue Abraham. Quiero morir a mí para que seas tú el que haga la obra. Quiero descansar en ti, Señor. Quiero poner delante de ti mis emociones, Señor, para que tú me ayudes a controlarlas, a gestionarlas, Señor. Dame inteligencia emocional para que mi alabanza nunca dependa de mis emociones. Mereces lo mejor de mí, Señor. Mereces, Señor, la mejor alabanza y la mejor adoración de mi corazón y de mi vida, Padre. Ahí donde está, dígale: Señor, hoy dejo delante de ti esas emociones que me han frenado a alabarte, Señor. Hoy quiero alabarte, Dios, con todo mi corazón, como dice la palabra, a viva voz. A viva voz quiero alabarte, quiero cantarte, quiero glorificarte, Señor, porque mereces lo mejor de mí, Señor. Eres grande, eres maravilloso, Dios. Te damos gracias, Padre.